Buenas tardes, noches a todos. Bienvenidos a esta cuarta jornada donde vamos a hablar específicamente sobre diabetes y enfermedad cardiovascular. Voy a compartir pantalla para proceder a las presentaciones de cada uno de los speakers. Les recuerdo que hoy vamos a hablar específicamente la forma de cómo va a ser la jornada. Va a ser una discusión donde un orador va a ir por el sí y el otro va a ir por el no, y vamos a hacer la presentación inicial. Bueno, vamos a hablar específicamente sobre el tratamiento, si es diferente en el paciente diabético con enfermedad cardiovascular. Yo voy a tratar de coordinar de la mejor manera posible toda la reunión. Ahí, para los que no me conocen, soy responsable o jefe del servicio de endocrinología de la unidad Milstein y fui presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes. Antes de seguir adelante, me pidieron que por favor les recuerde que al finalizar el doctor Aspis va a hacer el sorteo de la beca, así que les pido por favor que no se retiren antes de cuando termine esta cuarta jornada. Lo otro que les quiero recordar es que si quieren hacer preguntas, háganlo utilizando de la barra inferior lo que dice preguntas y respuestas, y el chat únicamente utilícenlo si tienen alguna situación que tiene que ver con algo técnico, y entonces pueden comunicarse con el equipo a través del chat. Pero todas las preguntas que quieran hacer a los speakers, a los oradores, lo hagan a través de las preguntas, que yo voy a tratar de ir viéndolas y filtrando para poder hacerlas de la mejor manera posible. Así que vamos a proceder entonces con las presentaciones. Por el sí va a ir el doctor Pablo Ashner Montoya de Colombia. El doctor Ashner es médico internista y endocrinólogo con maestría en epidemiología clínica, profesor de endocrinología en la Universidad Javeriana, asesor de investigaciones en el Hospital Universitario San Ignacio y director científico de la Asociación Colombiana de Diabetes. Coordinador además del grupo de trabajo sobre guías de la Federación Internacional de Diabetes, y ha sido asesor de la Organización Mundial de la Salud en Diabetes, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Diabetes y coordinador de los cursos de epidemiología del GLED. Por el no va a ir el doctor Fernando Javier Lavalle González, que es de México. Él es profesor titular de endocrinología clínica, jefe de la clínica de diabetes, servicio de endocrinología del Hospital Universitario Dr. José González y de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Azteca. Y como discutidores van a estar el doctor Guillermo Diuseide, ambos son de Argentina. El doctor Guillermo Diuseide es médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en medicina, especialista en endocrinología, jefe de división de la medicina interna, jefe del servicio de endocrinología y diabetes del Hospital Nuestra Señora del Carmen de Chacabuco, y miembro titular de la Sociedad Argentina de Diabetes, además de docente de la Universidad Favaloro. El doctor Isaac Sinay fue presidente de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, de la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología y de la Sociedad Argentina de Diabetes. Actualmente es asesor de la Clínica de Diabetes del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Así que yo terminé acá con las presentaciones y voy a dejar en manos entonces de nuestro primer speaker de la noche, que es el doctor Pablo Ashner. Pablo, bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias, Cristina, por esta presentación, y agradezco la gentil invitación para participar en este interesante debate. Me siento muy honrado de discutir con mi colega y amigo, el doctor Fernando Lavalle, y con los ilustres discutidores que vamos a tener al final. Espero que sea muy productiva esta sesión. Bien, aquí están mis declaraciones de potenciales conflictos de interés. Doctor Ashner, Sí. le pido disculpas. Si quiere poner ahí está, en presentación. Muchas gracias. Sí, sí. Bien, entonces decía que ahí están mis declaraciones de conflicto potencial de interés, y mi posición es defender el tema de que el tratamiento del paciente diabético es diferente cuando tiene enfermedad cardiovascular. Entonces esa es la pregunta, ¿es realmente diferente? Pues depende. ¿De qué depende? Depende de si el riesgo
cardiovascular de una persona con diabetes, o por lo menos de una persona con diabetes tipo 2, se debe considerar equivalente al de una persona sin diabetes, pero con enfermedad cardiovascular. Porque si esto es cierto, entonces en ese caso, toda persona con diabetes, o al menos con diabetes tipo 2, debería ser tratada igual con estrategias de prevención secundaria. Y al principio esto parecía ser así. Este es un estudio que hizo el doctor Hafner, el único no finlandés que participó en este estudio, porque fue hecho en Finlandia, hace ya más de 20 años. Y en ese estudio se mostró, como ven ustedes ahí en la gráfica de supervivencia, que la probabilidad de muerte por enfermedad coronaria era muy parecida entre los que están ahí en naranja, que son sujetos que no tenían previamente infarto del miocardio, y los que están en verde, que eran sujetos no diabéticos, pero que sí habían tenido un infarto del miocardio. Y el hecho de que las curvas de supervivencia se pusieran, o sea que son iguales, indicaba que el riesgo de estas personas con diabetes sin infarto previo del miocardio era equivalente a tener un infarto en una persona que no tenía diabetes. Obviamente, abajo en morado están aquellos pacientes con diabetes y con el antecedente de un infarto del miocardio, y ciertamente ahí la supervivencia es todavía menor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las personas con diabetes que entraron en este estudio, pues tenían una serie de características que les aumentaba el riesgo, y que no solo eran dependientes de la diabetes, como ser de mayor edad, mayor índice de masa corporal, tenían mayor prevalencia de hipertensión arterial, mayor nivel de triglicéridos, un menor nivel de colesterol LDL, que eso pues no era necesariamente riesgo, al contrario, y un menor nivel de colesterol HDL. Sin embargo, al hacer un metaanálisis, y este es uno de los metaanálisis que evalúa aquellos estudios que se han hecho la misma pregunta, si las personas con diabetes y sin infarto previo tienen el mismo riesgo, en este caso de infarto fatal o no fatal, comparado con las que no tienen diabetes, pero sí tuvieron infarto previo. Y ahí ven ustedes señalada el estudio del doctor Hafner, que en este caso no dio significativo porque no está hablando de mortalidad, sino de infarto fatal o no fatal únicamente. Pero es de los pocos estudios que realmente no están hacia el lado izquierdo, que es hacia el lado donde las personas sin diabetes que tenían un infarto previo tenían un mayor riesgo que aquellas personas con diabetes y sin infarto previo. O sea que hasta cierto punto podríamos decir que las personas con diabetes sin infarto previo tienen casi alrededor de un 44% menos probabilidad de hacer un infarto fatal o no fatal. Este es un estudio más reciente donde ellos evaluaron la mortalidad por enfermedad cardiovascular y por enfermedad coronaria específicamente en aquellas personas que tenían diabetes sin enfermedad coronaria previa, comparado con, nuevamente, los que no tenían diabetes y sí tenían enfermedad cardiovascular previa. Y llama la atención que hay una diferencia entre hombres y mujeres. En hombres, claramente, hay una mayor mortalidad, arriba y abajo a la izquierda, hay una mayor mortalidad en aquellas personas que tenían un infarto cardiovascular previo y no tenían diabetes. En las mujeres, en cambio, esa diferencia no se ve, o sea que podría uno decir que de pronto en mujeres el riesgo es equivalente, al menos en este metaanálisis. Y este es un estudio también muy reciente, donde evaluaron mediante un estudio de cohorte hecho en varios países de Europa y también en Japón,
un gran número de personas con diabetes, de las cuales el 66% no tenían antecedente de enfermedad cardiovascular ni renal, y que fueron seguidos por alrededor en promedio de unos 4 años y medio. Casi el 20% desarrollaron diferentes desenlaces. Aquí estamos incluyendo desenlaces renales. De hecho, lo que llaman enfermedad cardiorrenal es la combinación de falla cardíaca y enfermedad renal crónica. Y lo que ven ustedes a la izquierda es para desenlaces como infarto del miocardio, al medio como enfermedad cerebral vascular o abajo como enfermedad arterial periférica. Para estos desenlaces es mayor el riesgo. Todo lo que ven ustedes ahí en el forest plot está hacia la derecha, indicando un mayor riesgo para aquellas personas que tenían previamente, y ahí ven ustedes en la lista, enfermedad cardiorrenal, sea falla cardíaca o sea enfermedad renal crónica o ambas situaciones, o las que tenían evento cerebrovascular o enfermedad arterial periférica o un infarto del miocardio. O sea que cualquiera de estas condiciones que podemos agrupar dentro de lo que llamamos enfermedad cardiorrenal aumenta el riesgo de tener un evento como un desenlace como los que están ahí. Y a la derecha los desenlaces son ya muerte por cualquier causa arriba o muerte cardiovascular. Y lo mismo, ahí ven ustedes cómo el tener el antecedente de un evento cardiorrenal aumenta definitivamente el riesgo. Y aquí los autores llaman la atención sobre el hecho de que tener un evento cardiorrenal previo, y entonces aquí se introduce la falla renal crónica, que casi que deberíamos incluir en la pregunta del debate, aquellos que tenían esa situación tenían hasta 3 veces más riesgo de tener un evento nuevo, ya sea muerte por cualquier causa o muerte cardiovascular. Bien, entonces con ese preámbulo pensemos en esta persona, este hombre obeso de 50 años, con una diabetes de 2 años de evolución, en tratamiento con metformina y un inhibidor de DPP-4, y que tiene una hemoglobina de 7%. Es hipertenso, está tratado con un ARA-2, con una presión controlada, tomando estatina en dosis media, con un colesterol total, como ven ustedes ahí, un LDL en 100, que es un buen nivel, y un HDL en 35, que bueno, es lo esperado en un hombre, y no fuma. Si a esta persona le calculamos el riesgo cardiovascular, por ejemplo, con el algoritmo del UKPDS actualizado, su riesgo de enfermedad coronaria a 10 años es menor del 15%. De hecho, eso se considera riesgo intermedio, no alto. Y si usamos la ecuación reciente que se ha propuesto para evaluar personas con y sin diabetes, nuevamente el riesgo de enfermedad coronaria o de un evento cerebrovascular a 10 años es 9.5%, o sea, menos de 10%, nuevamente equivalente a un riesgo intermedio. Definitivamente no es un riesgo equivalente a tener enfermedad cardiovascular. Sin embargo, aunque no es un riesgo equivalente y por lo tanto esta persona requeriría una estrategia de prevención primaria, no secundaria, recientemente la Sociedad Europea de Cardiología propone que una persona como esta, debido a que tiene 3 o más factores de riesgo mayores, debería considerarse de muy alto riesgo y por ende prácticamente le deberían dar, inclusive antes de darle metformina, deberían darle un inhibidor de SGLT2 o un agonista del receptor de GLP-1. Y luego sí mirar en cuánto está la hemoglobina glicosilada, y si está alta, pues entonces agregarle metformina. O sea que ya hemos llegado a invertir la situación. Antes era una situación sencilla, donde lo que buscábamos era manejar al paciente para controlar su glicemia,
Y esta era la propuesta del 2015 del grupo de la ADA en Estados Unidos y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, donde todas las opciones estaban sobre la mesa de medicamentos, incluyendo los inyectables a la derecha, y donde la decisión se basaba en su eficacia y en sus eventos adversos y algo relacionado con el costo. Pero básicamente tenía que ver con su capacidad de bajar la glicemia sin eventos adversos. O sea que el balance era entre eficacia y riesgo, entre bajar peso o aumentar peso, entre bajo costo y alto costo, como ven ahí en la balanza. Y la meta era llegar a una hemoglobina de menos de 7. ¿Y por qué en 5 años se nos complicó el algoritmo? Y ese mismo grupo de la ADA y la EASD ahora proponen esto que ven ustedes ahí, que estoy seguro todos conocen, donde ya hay miles de opciones dependiendo del tipo de paciente al que estamos tratando y donde la balanza, como ven ustedes, se inclinó dramáticamente hacia preferir aquellos medicamentos que tienen un efecto sobre corazón o riñón. En mi opinión personal, este tipo de algoritmos tan complejos lo que producen es inercia, especialmente a nivel de atención primaria. Y ya la meta, como ven a la derecha abajo, pues ya no pareciera que no fuera tan importante la obtención de una hemoglobina por debajo del 7%. O sea que es como un péndulo. Primero estábamos buscando un control glucémico intensivo con los antidiabéticos que fueran necesarios y ahora vamos a un control glucémico con antidiabéticos que demuestren protección cardiorrenal. Y veamos qué tanta base tiene eso, cuál es la evidencia. Pues bueno, eso está basado en los estudios de seguridad cardiovascular que ustedes conocen. Aquí están los inhibidores de SGLT2, están ahí ilustrado tanto con el riesgo como con el número necesario a tratar a 5 años para evitar un evento cardiovascular mayor, un MACE, y a la pura derecha para evitar una hospitalización por falla cardíaca. Entonces la epagliflozina fue la primera en demostrar que definitivamente sí reducía el riesgo de MACE y con un número necesario a tratar bastante bueno, de 38, y definitivamente con una reducción muy importante de hospitalización por falla cardíaca. Y como ven, todos los inhibidores de SGLT2 que se han estudiado, tal vez a excepción del último, la ertrogluflozina, han demostrado esa reducción de MACE y todos, incluyendo la ertrogliflozina, han demostrado una marcada reducción de hospitalización por falla cardíaca. Pero cuando vamos a disecar un poco ese efecto, y este metaanálisis nos ilustra esas situaciones, un metaanálisis hecho muy recientemente, vemos que si consideramos los pacientes con antecedente y sin antecedente de enfermedad cardiovascular, claramente el efecto es en aquellos que tienen antecedente de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, no en los que no tienen antecedente, tanto para MACE arriba como para muerte cardiovascular abajo. O sea que estamos viendo que el efecto es más que todo en prevención secundaria, no en prevención primaria. En falla cardíaca, ahí sí los inhibidores sirven en ambas situaciones e inclusive sirven en personas sin diabetes, pero más que todo en aquellos que tienen falla cardíaca con fracción de eyección baja, menos del 45%. Y con relación a los agonistas del receptor de GLP-1, la situación es un poco menos clara, porque hubo varios de estos agonistas del receptor, como el ixi-senatide y el exenatide, que no mostraron una reducción de MACE. Otros sí la mostraron y en forma bastante importante. Inclusive, miren, los números necesarios a tratar son más bajos que los de los inhibidores de SGLT2. Y obviamente no tienen ningún efecto sobre hospitalización por falla cardíaca, pero cuando miramos el metaanálisis, disecando nuevamente los que tienen historia de enfermedad cardiovascular y los que no,
vemos que son efectivos en los que tienen historia, no en los que no tienen historia. O sea que nuevamente son efectivos para prevención secundaria, pero no para prevención primaria. Y ahora pasemos a otro tema que es el de la aspirina. La aspirina, este es un metaanálisis del uso de aspirina en prevención primaria y comparan personas con diabetes, personas sin diabetes, estudios donde la minoría eran personas con diabetes, menos del 50%, y estudios cuando la mayoría tenían diabetes, o sea, más del 50%. Y en la única situación en que se ve un efecto es en aquellas personas que no tenían, cuya mayoría no tenían diabetes. Y ahí se ven unos efectos significativos, pero con unos números necesarios a tratar muy altos, como ven ahí. Y abajo ven ustedes el número necesario a hacer daño con aspirina. Y es muy similar el número necesario a hacer daño, inclusive más bajo, entre más bajo mejor, más bajo que el número necesario a tratar. O sea que la aspirina pareciera funcionar en prevención primaria más que todo en los no diabéticos, pero a un alto riesgo, que es el riesgo de hemorragia, y que inclusive en la balanza es más fuerte que el beneficio. Y en este metaanálisis, donde el 17% de los pacientes tenían diabetes en estos estudios, nuevamente en prevención primaria, vean ustedes cómo la reducción del MACE en personas con diabetes sí es significativo, o sea, favorece la aspirina. Y aquí el número necesario a tratar es de 128 en el promedio de estos estudios, y en un año está proyectado como a casi 900 pacientes, muy alto el número necesario a tratar. Pero de todas maneras sí parece ser efectiva en prevención primaria. Pero si uno compara el número necesario a tratar con el número necesario a hacer daño, de nuevo, el número necesario a hacer daño es más bajo. O sea, lo que podemos concluir es que la aspirina puede servir en prevención primaria en personas con diabetes y sin diabetes, pero hay un riesgo que puede superar el beneficio. Entonces esto nos lleva a considerar que quizás sí hay una diferencia entre prevención primaria y secundaria, no solamente en la evidencia de los estudios, sino quizás una diferencia fisiopatológica. Este es un modelo de cómo va desarrollándose la aterogénesis. A la izquierda ven ustedes el proceso de formación de placa, y luego ya en la parte de la meseta ven cómo la estenosis llega a un estado crítico, se rompe la placa y al final ven ustedes la formación del trombo. Y probablemente esto pues obviamente conduce a lo que llamamos el corazón enfermo, la falla cardíaca, la angina inestable, etc. Y probablemente podemos establecer una línea divisoria. O sea, hay situaciones, yo diría que el 80%, eso muestran las estadísticas, de personas con diabetes que no tienen enfermedad cardiovascular y no todas la van a desarrollar, donde hay un proceso de aterogénesis, sí, pero no hay esa situación crítica que lleva al corazón enfermo. En ellos, el manejo probablemente es control de la glicemia con antidiabéticos que no produzcan hipoglicemia ni que aumenten peso. Importantísimo también un control intensivo de los factores de riesgo cardiovascular. Por el contrario, aquellos que ya tienen un evento, que ya demuestran una estenosis crítica, una ruptura de la placa y la formación de un trombo en muchos casos, ahí ya sí hay que considerar un tratamiento diferente, agregar aspirina, y si todavía no se le ha agregado un inhibidor de SGLT2 o un agonista de GLP-1, aquí sí es necesario. El GLP-1, como ya vimos, no funciona en falla cardíaca, el SGLT2 sí. Y la estatina hay que aumentarla a la máxima dosis. Entonces ese algoritmo tan complejo que veíamos ahí, yo lo simplificaría en dos partes. Para los que tienen enfermedad cardiovascular,
o sea, prevención secundaria, que es como el 20% de la población de personas con diabetes tipo 2. Entonces sí, darle estos medicamentos que tienen una acción cardiorrenal, como el inhibidor de SGLT2 o agonista receptor de GLP-1, y nuevamente, como mencioné antes, también los que tienen enfermedad renal crónica. Pero para el resto, sí son buenos estos medicamentos que menciono, pero como antidiabéticos, al igual que los inhibidores de DPP-4 e inclusive de pronto hasta las sulfonilúreas. Pero aquí lo que importa es la necesidad de alcanzar una meta de control glucémico sin hipoglicemia, sin aumento de peso, al menor costo o por lo menos en forma costo efectiva. Y otras recomendaciones que no viene el caso discutir ahora, como combinar lo más pronto posible, agregar insulina oportunamente y tratar de mantener esa meta por debajo del 7%. Eso es lo que estamos proponiendo, de hecho, en la guía de ALAD que se actualizó a finales del año pasado. Desafortunadamente, el capítulo que tiene que ver con estrategias para prevenir enfermedad cardiovascular a nivel primario y secundario se trabajó con la metodología GRADE de una manera muy rigurosa, pero desafortunadamente no quedó explícito en esa publicación de finales del año pasado. Y lo que resume es esto, que es lo que ya he venido diciendo. Hay diferencia entre manejo de prevención primaria y secundaria en personas con diabetes. Ahí ven en prevención primaria en la columna todas las estrategias que han demostrado ser efectivas y el número de bolitas con cruz reflejan el nivel de evidencia. Y vean que hay cambio de estilo de vida, control glucémico intensivo, antidiabéticos, inclusive la misma metformina es útil en prevención primaria, hipolipemiantes, obviamente, antihipertensivos y el manejo multifactorial. Para prevención secundaria, la columna de la derecha, todo eso sigue sirviendo, pero aquí ya debemos considerar como indispensable que haya al menos un agonista receptor de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2, que la estatina se siga usando en la dosis máxima posible y ahí es cuando uno comienza a administrar aspirina. O sea que para mí la respuesta es que sí hay diferencia. Y con esto termino. Muchas gracias. Le doy la palabra entonces a mi colega y amigo Fernando Lavalle. Gracias, muchísimas gracias, Pablo. Lo que te pedimos que dejes de compartir pantalla y entonces pasamos a la presentación del doctor Lavalle. Fernando, te pido que compartas pantalla. Ya hicimos las presentaciones al inicio, así que todo tuyo, Fernando. Muchas gracias, Cristina. Siempre es un placer estar contigo, más en un evento como este que me permite estar al lado de Isaac, de Guillermo y el buen amigo Pablo. Comentábamos antes de entrar a la sesión que esta parte de hablar siempre no es una parte complicada. Esa es mi declaración de conflicto de interés. Y creo que Pablo nos ha mostrado en buena forma dónde inicia esta discusión de si debemos tratar a los pacientes de manera diferente o no, con el trabajo que hicieron la Asociación Americana de Diabetes y la Sociedad Europea para el Estudio de Diabetes. ¿Y de dónde sale la evidencia? Pues la evidencia sale de los estudios de seguridad cardiovascular. Recordemos que el tema inicia con las glitazonas, las ponen en la palestra con un metaanálisis, diciendo que pudieran causar más daño que beneficio, y a raíz de esto tenemos los estudios de seguridad cardiovascular o de desenlaces cardiovasculares. Y con la evidencia generada para las nuevas clases terapéuticas y no para las clases terapéuticas viejas, entonces entramos en esta discusión de esta dicotomía entre los pacientes que tienen enfermedad o alto riesgo y el 80% de los pacientes que no la tienen, y donde pudiera uno entonces tratar de empujar hacia la prevención primaria con un medicamento que está mostrando beneficios en la prevención secundaria. Y el dilema de siempre es cómo vemos el vaso, medio lleno o medio vacío. Creo que habría que discutir primero en esta circunstancia si es suficiente la disminución del MACE para cambiar nuestras guías de tratamiento y es un verdadero desenlace.
Cuando uno ve la tendencia de disminución del infarto agudo al miocardio en los últimos años en Estados Unidos, podemos ver en esta publicación cómo de 1990 al 2010 hay una disminución en lo que sería los eventos por 10,000 pacientes en infarto agudo al miocardio. Y vemos cómo la enfermedad renal crónico terminal permanece estable. Una disminución en las amputaciones y en los eventos cerebrovasculares. Y esto sucede antes de tener los resultados de los estudios de seguridad cardiovascular o CVOTs hechos con las nuevas moléculas. Entonces, esta disminución que estamos viendo es producto del control metabólico, es producto de un manejo holístico de los pacientes, puesto que no estaban estas nuevas clases terapéuticas en circulación ni habían demostrado tener estos beneficios cuando ya vemos una disminución en eventos cardiovasculares que ponen en la mesa de discusión si realmente tenemos que cambiar nuestras estrategias. Realmente, ¿cuál es el desenlace cardiovascular que importa? ¿Un infarto no fatal, un accidente cerebrovascular no fatal o verdaderamente lo que importa es la muerte cardiovascular? Las nuevas terapias para el tratamiento del infarto y del accidente cerebrovascular han logrado una disminución importante en la morbimortalidad. Pero no hay mejor indicador duro que sea la muerte cardiovascular. Y cuando uno empieza a hablar de muerte cardiovascular o MACE, y por ejemplo vemos en esta publicación reciente de Stefano del Prato un análisis de muerte cardiovascular y el MACE compuesto con los resultados de los estudios CVOTs con empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina, empezamos a ver algunas cosas que nos llaman la atención. El único que logró reducir la muerte cardiovascular es empaglifosina. El MACE de 3 puntos lo logran prácticamente empaglifosina, canaglifosina y vean dapaglifosina cuando uno ve a los pacientes en el estudio de Clarity. Vean ahí el número necesario a tratar en este nuevo análisis que hace Stefano del Prato con 63 para empaglifosina, 62 para canaglifosina y no pudieron calcular NNT para dapaglifosina cuando se hace el análisis de los 3 estudios juntos. Y si vemos la muerte por todas las causas, hay una reducción solo con empaglifosina. ¿Será producto de la diferencia de los estudios? El porcentaje de pacientes que tenían con factores de riesgo, que en canaglifosina y dapaglifosina fue diferente, y que de esa manera solo los individuos muy enfermos se vieron beneficiados. Entonces, cuando uno empieza a reflexionar sobre lo que sería el indicador más duro, que es la muerte cardiovascular, lo podemos ver. Y de la misma publicación está el análisis del MACE de 3 puntos para agonistas del receptor de GLP-1. Podemos ver la disminución de muerte cardiovascular para liraglutida. Podemos ver la disminución de MACE prácticamente para lira, sema, dulaglutida y albiglutida. Y en ese sentido podemos estar hablando de una clase terapéutica que tiene una buena reducción en la hemoglobina glucosilada y que sí nos da un beneficio del MACE, pero en muerte cardiovascular prácticamente solo liraglutide tiene una disminución del indicador más duro o de desenlace cardiovascular más duro. Si reflexionamos qué hemos hecho en el pasado para disminuir la morbimortalidad en los pacientes con diabetes tipo 2, uno puede revisar los estudios como el LUCA-PDS, en donde la apuesta era el control metabólico es suficiente para lograr una disminución de las complicaciones micro y macrovasculares. Y cuando uno ve eventos finales relacionados a la diabetes o la muerte relacionada a la diabetes y vemos los eventos finales agregados a 20 años de seguimiento, vemos nosotros que en enfermedad microvascular, en infarto del miocardio, en mortalidad por todas las causas, tenemos una disminución significativa con un tratamiento llevado a cabo para hacer la prevención primaria en estos individuos de lo que sería la mortalidad cardiovascular.
¿Cuál es el otro enfoque? Recordemos lo que hicieron en Steno, un enfoque multitratamiento. En comparación con un tratamiento convencional, el tratamiento multifactorial con cambio del comportamiento intensivo y dirigido a los objetivos estrictos de control y con una polifarmacia durante casi 8 años, nos lleva a una reducción del riesgo absoluto del 20% con un NTT de 4. Sabemos que es un estudio hecho con pocos pacientes, sabemos que se mantiene la protección. Veamos en los eventos microvasculares y vean después de 7 años en la intervención para los eventos como nefropatía, retinopatía y neuropatía, también sigue estando esta protección. El número de pacientes que estaban en las diferentes terapias y podemos ver que en el grupo intensivo el uso de estatinas, de aspirina, de medicamentos para el control del sistema renina-angiotensina es alto y la diferencia en los resultados se establece por un manejo holístico de los pacientes. El tratamiento de múltiples factores de riesgo produce un mejor resultado. Cuando uno ve el porcentaje de pacientes que lograron los objetivos de tratamiento establecidos en la terapia intensiva, podremos ver que los objetivos para el control metabólico de la diabetes son pobres, a diferencia de lo que se puede lograr en el control del manejo de los lípidos, la tensión arterial. El utilizar los medicamentos correctamente, el utilizarlos a la dosis necesaria para producir la disminución que va a afectar a este factor de riesgo, nos permite encontrar esta diferencia entre los pacientes que estuvieron en un tratamiento convencional y un tratamiento intensivo en el número de eventos. Y cuando uno ve para la valoración del evento cardiovascular compuesto, el MACE, vemos esta reducción tan importante y significativa. Final de cuentas, creo que uno puede ver en eventos cardiovasculares y podemos ver aquí muerte cardiovascular, accidente cerebrovascular y los componentes individuales de lo que pudieran ser un MACE, cómo hay una diferencia a favor de los componentes individuales, pero vean que la muerte cardiovascular sigue siendo la misma para el tratamiento intensivo que el convencional. Entonces habría que reflexionar de qué manera podemos incidir. ¿Cuál fue la receta del Steno 2? Evaluaciones repetitivas de riesgo, que es algo que establecieron en forma oportuna. Objetivos de tratamiento ambiciosos, un control estricto de la glucosa, la presión arterial y los lípidos. Que el tratamiento farmacológico fuera progresivo y agresivo. Que esta es una de las cosas más difíciles de lograr por la inercia clínica, como bien mencionó Pablo en los minutos que me precedieron, que esa parte de la inercia uno tiene que vencerla. Un modelado del comportamiento proactivo para verdaderamente cambiar el estilo de vida es muy importante. Y claro que en un estudio de este tipo, donde hay educación y motivación continua del paciente, permite asegurar los resultados. El problema es cuando uno se enfrenta a la vida real. Y si regresamos a este algoritmo donde nos proponen dicotomizar y que el paciente con un evento cardiovascular debe recibir una terapia diferente, yo pienso que el abordaje holístico de los pacientes es por igual para ambos. Cuando uno ve las características basales de los pacientes incluidos en los programas con SGLT2, se están viendo aquí la cantidad de pacientes, la edad promedio, la hemoglobina glucosilada y las diferencias en los estudios. ¿Por qué traigo esta a colación? Porque si uno ve lo que representan de la población que uno tiene en la consulta, veremos que la mayor parte de los pacientes no cumplen con los criterios de elegibilidad para verse beneficiados con los resultados de ese estudio. Vean cómo en el estudio en Parreg y Vertis, que tienen prácticamente el mismo tipo de población, solo representan menos del 5% de los pacientes en una base de datos amplia en Estados Unidos, en la cual hay prácticamente 23 millones de pacientes con diabetes. Ese número que viene abajo de cada uno de los círculos es el número de pacientes en la base de datos donde se buscó para ver cuántos cumplían con los criterios. También hay que resaltar ahorita que la diferencia entre empaglifosina
y ertuglifosina en los resultados, en el que uno da positivo con una significancia estadística para lo que sería una reducción del riesgo, como sería empaglifosina, no se demostró con ertuglifosina. Y entonces nos complica un poco más el panorama porque podríamos pensar que esto es un efecto en específico de la molécula, que los resultados obtenidos entre Canvas y Declerc también pudieran ser diferentes por la molécula. Y si regresamos otra vez al estudio que empieza todo, que es el estudio en Parreg, donde uno ve una reducción del MACE y donde vemos una reducción de la muerte por cualquier causa y de la muerte cardiovascular importante, veamos que no se logra lo mismo con el infarto no fatal o con el accidente cerebrovascular, que son los otros componentes del MACE. Y todavía llama más la atención que en el apéndice uno puede revisarlo y ver cómo cuando se analizan las dosis de empaglifosina por separado, no hay una significancia estadística y no se obtiene esa reducción en el MACE. Cuando uno pone ambas dosis juntas y tomamos a todos como un solo grupo, aún y que veamos una diferencia en la posología, entonces se obtiene esta reducción y la superioridad para demostrar el beneficio de utilizar empaglifosina. Cuando uno ve la evolución de los efectos de los inhibidores de SGLT2 sobre muerte por causa cardiovascular, que a mi manera de ver es la manera en la que hay que interpretarlo, y no solo con el MACE, podemos ver cómo solo se obtiene esta reducción en la mortalidad cardiovascular en lo que sería la población de EMPA-REG. Cuando uno ve la población de Credence, estamos hablando de una población todavía más enferma. Estamos hablando de individuos que tienen una tasa de filtrado glomerular por debajo prácticamente de 75. Y entonces en estos individuos hay una demostración de la disminución en la muerte vascular, pero eso no aplica para todos los pacientes con diabetes, solo en aquellos que tienen insuficiencia renal. Cuando uno ve el programa Canvas, que no tiene el mismo número de pacientes en insuficiencia renal, veremos que no hay una diferencia en cuanto al establecer en la muerte cardiovascular. Y sí tienen un papel muy importante en la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y cuando vemos los resultados, cuando se hace un índice compuesto entre hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular o el MACE, y podemos ver a los pacientes de los 3 estudios cómo hay un beneficio siempre con el uso de estos medicamentos en la reducción de eventos de hospitalización o muerte cardiovascular. Estamos viéndolo lo mismo en las 3. La diferencia aquí establece que estos pacientes tienen insuficiencia cardíaca. Entonces, en esa parte estamos viendo un paciente en condiciones distintas. Y si queremos ver los 2 estudios que han disminuido la muerte cardiovascular, estamos comparando aquí los datos de EMPA-REG contra los datos del estudio LEADER con liraglutide, y sí demuestran una disminución en la muerte cardiovascular, pero no así en los otros eventos cardiovasculares. Y lo que beneficia el MACE es que hay uno de los 3 eventos que jala para dar positividad y entonces decir que hay una disminución en los eventos compuestos. ¿Cuáles son los efectos de los inhibidores de SGLT2 sobre la muerte cardiovascular por fármaco? Aquí estamos viendo paracana, DAPA, empaglifosina y ertuglifosina, y uno puede ver aquí en el programa Canvas o en el programa Credence, y prácticamente en el programa Canvas no lo hay, solo en Credence, y entonces esto favorece. Cuando uno ve en el estudio de dapaglifosina, si uno pone a los pacientes que tienen en el estudio de DAPA-HERT con insuficiencia cardíaca y pone uno a los pacientes que tienen enfermedad renal, en el total sí les da para hablar de una reducción sobre la muerte cardiovascular. El problema es que en DAPA-HERT failure no todos los pacientes tienen diabetes. Hay que recordar que es un estudio hecho en pacientes con y sin diabetes, lo mismo que en DAPA-CKD. Entonces esto hace difícil
de estimar el papel que tiene en los pacientes que tienen diabetes. No hay duda que el estudio de empaglifosina reduce la muerte cardiovascular, pero vean la misma empaglifosina en el estudio con pacientes con insuficiencia cardíaca con y sin diabetes. Aquí no encontramos ese beneficio. Entonces creo que todavía nos falta aprender algunas cosas de los resultados de esos estudios de seguridad cardiovascular. Y aquí podemos ver en este metaanálisis los estudios para SGLT2 y agonistas del receptor de GLP-1, sin contar en ese momento con el estudio Rewind, y salen a favor solo porque el Sustain y Leader los jalan en el 3-point MACE, y salen a favor porque aquí tenemos nosotros el programa de Parreg y Canvas, y lo jalan a favor de la clase terapéutica. Pero si nos vamos a analizar la mortalidad cardiovascular, estamos viendo que solo Emparreg la tiene y solo Líder la tiene en la mortalidad cardiovascular. Los demás no alcanzan en este indicador duro a cambiar el panorama de los pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular previa. Con estos resultados podemos decir que debemos cambiar nuestra manera de ver a los pacientes. Hay que recordar lo que se hizo en el UCAPDS, el control estricto, y los resultados que tuvo. Creo que la parte fundamental es la intervención temprana en los pacientes que tienen diabetes y utilizar la receta del esteno con evaluaciones repetitivas de riesgos, con objetivos de tratamiento ambicioso y el tratamiento farmacológico progresivo y agresivo. De esta manera podremos cambiar. Yo digo que no hay que tratar a los pacientes de manera diferente en ese sentido. Les agradezco mucho su atención. Cristina, quedamos contigo. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a ambos por estar en tiempo. La verdad que maravilloso. Y antes de dar paso a los discutidores, tengo un aviso parroquial que me acaban de pedir que recuerde, que si quieren participar del sorteo, se anoten en el chat con nombre y apellido, solamente en el chat. En la columna de preguntas y respuestas, lo vuelvo a repetir, es para hacer las preguntas, ¿sí? Así que, por favor, los que no se han anotado hasta ahora, pongan solamente su nombre y apellido en el chat para poder participar del sorteo. Así que, bueno, como dijimos al comienzo, vamos a dar lugar entonces ahora a los discutidores, así que los invito al doctor Sinay y al doctor Guillermo a que nos pongan un poquito. No sé quién quiere empezar de los dos, me parece, Isaac, ¿querés comenzar con la discusión? Vamos a darle 15 minutos a cada uno, más o menos, para después dar lugar a las preguntas del auditorio, ¿sí? Bueno, en primer término, quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Endocrinología que organiza estas jornadas y a la federación que las auspicia, al numerosísimo público que está participando virtualmente en esto, y a vos, Cristina, como coordinadora, a Guillermo, que va a codiscutir un poco conmigo, y sobre todo a Fernando y Pablo, con quien me une largos contactos, largos años de tareas en conjunto. Claro, las dos exposiciones, a mi modo de ver, yo no puedo ni debo hacer un resumen, porque un resumen siempre tiene desvíos dados por quien lo hace, pero me parecieron que las dos exposiciones fueron interesantes realmente, la de Pablo sosteniéndose en los resultados de los estudios randomizados controlados para justificar que realmente el tratamiento del paciente en prevención diabético, en prevención secundaria, es diferente en cuanto a resultados a aquella situación de prevención primaria, es decir, cuando no ha habido eventos aterogénicos previos. Y también me interesó el planteo de Fernando, en que ubicó
en esos estudios randomizados controlados fundamentalmente como objetivo duro muerte cardiovascular, para mostrar que de alguna manera en muerte cardiovascular existía gran divergencia en datos, como queriendo mostrar algún defecto en términos de cuál puede ser la interpretación del combo dado por el MACE, que es el endpoint primario habitual en este tipo de estudios, que junta muerte cardiovascular con stroke no fatal e infarto de miocardio no fatal. En la línea de Pablo, uno podría argumentar que en realidad, para fortalecerla, cuando Fernando marca el control glucémico estricto en UKPDS y el control multifactorial en esteno como demostrativos de que eso puede ser suficiente, uno podría preguntarse y plantearse que quizás en el análisis de Fernando, omitió decir que en general los estudios randomizados controlados estaban sobre un nivel de estatinas y de intervención sobre el sistema renina-angiotensina que de alguna manera generaba que este resultado era on top, favoreciendo el planteo de Pabler, era on top del uso de estatinas y intervención sobre el sistema renina-angiotensina, imitando el esteno en un 70-80% de los pacientes incluidos. A la inversa, para plantear que aspectos tomados por Fernando son válidos, uno podría plantear que cuando Pablo analiza los estudios, no menciona que en casi todos los análisis en que se trató de ver si había divergencia entre enfermedad cardiovascular previa y no enfermedad cardiovascular previa, es cierto que es un modelo matemático y estadístico, pero que el P de interacción era negativo, es decir, como si en muchos de esos estudios se planteara una no diferencia entre actuar con el paciente con eventos previos o sin eventos previos. Uno podría también defender la posición de Fernando diciendo que en los estudios de vida real, en muchísimos casos, dieron resultados similares a los estudios randomizados controlados en población con eventos previos y sin eventos previos. También en la línea de Fernando uno podría plantear que ese impacto bastante generalizado que los estudios randomizados controlados dieron sobre enfermedad renal podría tener un impacto prospectivo en aquellos pacientes sin eventos, en la medida que la caída del filtrado glomerular es un factor de riesgo. En fin, yo creo que la discusión sigue abierta, pero yo diría que tengo una discreta duda. El título era "El tratamiento es diferente en el paciente diabético con enfermedad cardiovascular", y creo que lo que dieron tanto Pablo como Fernando, una respuesta, un título un poquito diferente. ¿Usted piensa debiera haber sido el título para las exposiciones que hemos oído? ¿Usted piensa, doctor Lavalle, usted piensa, doctor Ashner, que el tratamiento es diferente Y yo creo que aquí hay alguien, que es el doctor Dieuseide, que es el otro coordinador, que tiene datos para plantear ese mismo
ese mismo título de este simposio de una manera diferente, que realmente tiene que ver con un título también discretamente modificado. Estas guías que mostró Pablo, estas guías que mostró Lavalle, Fernando, con opiniones diferentes, ¿cuánto están impactando en vida real en el tratamiento de pacientes diabéticos con o sin enfermedad cardiovascular previa? ¿Y por qué digo que Guillermo puede dar opiniones? Porque él estuvo en un estudio muy reciente que se acaba de presentar hace un mes, 2 estudios en el europeo de diabetes, que es el estudio CAPTURE, que es muy interesante porque el estudio CAPTURE, que tuvo como objetivo, hubo 2 presentaciones, una de Mosenson, israelí, y una de Vencio, brasileño. Este estudio se realizó en 13 países, de 5 continentes, en 9.500 pacientes, y Guillermo fue uno de los firmantes de este estudio. Así que seguramente él va a poder ampliar mucho más que yo. Y si modificamos el título, ¿cuánto está impactando en el tratamiento lo que mostraron Pablo y Fernando? Y parece ser poco, porque primero lo que me pareció importante, que cerca de un 59% de los pacientes en este estudio no tuvieron enfermedad cardiovascular, sobre todo tomando los 3 países latinoamericanos que intervinieron, que fue Argentina, México y Brasil. Pero cuando uno se fija en el estudio del doctor Vencio, prácticamente la utilización con fármacos que tienen protección cardiovascular, inhibidores de SGLT2, y que tienen o agonistas del receptor de GLP-1, es idéntica, baja, e idéntica en aquellos pacientes que tienen enfermedad cardiovascular previa o que no la tienen. Este debería ser un motivo importante de discusión, y bueno, yo terminé más rápido de lo que me diste, porque me gustaría escuchar la opinión del otro discutidor y poder entrar cuando vos digas en otro tipo de discusiones. Y si les parece, escuchamos primero a Guillermo y después, sí, sin pisarnos, levantemos la mano cada uno para dar nuestra opinión y la respuesta tanto a Isaac como a Guillermo, que es el otro discutidor, ¿sí? Así que, Guillermo, por favor, desmuteate. Muchas gracias, en primer lugar, a la Sociedad de Endocrinología, a invitarme a este tan importante evento y a estar con gente de tan alto nivel como Isaac, como Fernando, como Pablo Ashner. Realmente es un honor para mí. Yo quería rescatar tres o cuatro aspectos de la discusión que me parecen muy interesantes. Primero, lo que dijo Isaac, que me parece muy relevante. Nos las pasamos hablando de enfermedad cardiovascular en el diabético. Ahora, en este estudio que participamos nosotros, cuando fuimos a buscar la bibliografía, nos encontramos sorpresivamente que hay muy poco publicado, especialmente en Latinoamérica, sobre la real prevalencia de enfermedad cardiovascular en los diabéticos. Es decir, sabemos muy poco. Hay un metaanálisis de Einarsson donde demuestra que, por ejemplo, en los países que más se estudió la cosa fue, por ejemplo, China, España, Italia y Estados Unidos, donde hay más de 5 estudios, pero en los restantes países, excepto un estudio muy grande en la Unión Soviética, hay pocos resultados de evidencia. Particularmente en América Latina, los únicos países que tenían estudios de prevalencia de enfermedad cardiovascular en diabéticos eran México y Brasil. Fíjense que en todo el resto de América Latina no teníamos un estudio como el que fue el CAPTURE. Cuando hicimos el estudio encontramos que había una gran divergencia en los estudios previos en cuanto a la prevalencia de enfermedad cardiovascular, que oscilaba entre el 26 y el 48%. El estudio CAPTURE, voy adelantando los resultados, nos dio un 34,8%, pero, y acá hay un dato que me parece muy importante para los latinoamericanos estábamos por encima de eso.
Argentina estaba en el 41,8% y Brasil en el 43,9%. Es decir, 7 puntos arriba de enfermedad cardiovascular establecida en países latinoamericanos en comparación a países de otros continentes que abarcaban los 5 continentes. Esto creo que ya es un primer motivo de pregunta para los panelistas, es decir, ¿por qué piensan que la enfermedad cardiovascular en los pacientes latinoamericanos está tan alta en proporción a otros países? Primera cosa a plantear. La segunda cosa a plantear, que estoy totalmente de acuerdo con Fernando, una de las cosas que observamos en este estudio es realmente la gran, de alguna manera, inercia médica. Es decir, a ver, si uno lee un reciente trabajo de Rawajani en New England Journal of Medicine, interesantísimo trabajo, sobre casi 500.000 de suecos, él demostró que si uno tenía un paciente diabético controlado, 5 factores de riesgo, hábito de fumar, colesterol en rango, actividad física, la mortalidad en relación al paciente diabético, al paciente no diabético, no era demasiado alta si uno tenía esos factores de riesgo controlados. Ahora, si esos factores se iban sumando, la mortalidad se incrementaba drásticamente. Y esto encontramos también en el estudio Capture. Es decir, encontramos que, por ejemplo, fíjense, pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, había un 30%, fíjense lo que estamos hablando, 30% que no estaban usando estatinas. Y uno se cae de espaldas porque la estatina no es que apareció en la sistemática de la semana pasada. Ya sabemos hace 10 años atrás que un paciente diabético con enfermedad cardiovascular debe utilizar estatinas. Pacientes con insuficiencia cardíaca, encontramos que solamente el 34% estaban utilizando un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Es decir, en ese punto coincido totalmente con Fernando. Creo que además de analizar las drogas nuevas, debemos ser muy enfáticos en utilizar lo que ya sabemos y en poner énfasis en saber en el control de los factores de riesgo cardiovascular, que nuestro paciente deje de fumar, que nuestro paciente controle el colesterol, que nuestro paciente haga actividad física. Creo que con eso vamos a reducir drásticamente la enfermedad cardiovascular. El tercer punto me parece importante, es lo que dijo Pablo, la relación estrecha entre el deterioro de la función renal y el evento cardiovascular. Esto es un dato tremendamente importante. Si bien nosotros encontramos que la mayor parte de los pacientes estaban en los estadios 1 y 2 de la clasificación SECADIGO, digamos, de falla renal, sin embargo, en la medida que iba avanzando el paciente hacia los estadios más avanzados de enfermedad renal, casi el 50-60% presentaban un evento cardiovascular. Entonces, lo que me dijo Pablo me parece muy claro, es fundamental controlar los dos aspectos simultáneamente. Si no controlamos la enfermedad renal y la analizamos como un fenómeno separado de la enfermedad. Guillermo, te quedaste congelado, así que debe tener un problema en la conexión. Si quieren, hasta que Guillermo recupere, me parece que Pablo está levantando la mano como para intervenir. Pablo, ¿te podés desmutear y contestar? Gracias, Cristina. Me da pena que Guillermo lo hayamos cortado así, pero en realidad, pues, esto del congelamiento es un problema nuevo. No lo cortamos, se congeló solo, así Sí, que sí. debe tener un Sí, problema sí. de conexión. Así que... Pero no, lo que yo No quiero... fui yo, no fui yo. No. Lo que quiero recalcar es que realmente el debate no es sobre si se está tratando diferente al paciente con enfermedad cardiovascular, sino si se debe tratar diferente. Estoy totalmente de acuerdo en que no se está tratando diferente y lo que acaba de mencionar Guillermo es dramático, es cierto, pero que se debe tratar, en mi opinión, yo soy muy seguidor de la medicina basada en evidencia y yo creo que no podemos desconocer la evidencia. Y si algo han mostrado estos CVOTs, es que algunos clases de medicamentos tienen un efecto pleiotrópico más allá del control de la glucemia, que debemos aprovechar en esta situación de enfermedad cardiovascular. No así en la prevención primaria. Estoy totalmente de acuerdo que en prevención primaria todo vale y todo sirve. Y entre mejor lo hagamos y más holístico, como dice Fernando, mejor todavía. Quiero simplemente puntualizar un aspecto que Fernando insistió mucho y que es un poco un problema de una falacia epidemiológica. Y es el hecho de que el desenlace compuesto desde el punto de vista metodológico, se utiliza para poder aumentar el tamaño de muestra.
Y por lo tanto, cuando uno hace el estudio e incluye un determinado número de sujetos, es para demostrar una diferencia en el desenlace compuesto. No es para demostrar una diferencia en cada uno de los componentes de ese desenlace compuesto, porque la muestra no alcanza para eso. Y por eso cuando uno se pone a desmenuzar los resultados de cada uno de los ítems de ese desenlace, pues algunos dan y otros no dan. Justamente el metaanálisis lo que hace es permitir que se puedan tomar esos desenlaces, no el compuesto, sino desmenuzarlo y tomar ítem por ítem y juntar los estudios precisamente para aumentar el poder, es decir, el tamaño de muestra. Entonces, no podemos, repito, coger estudio por estudio y decir, este sí mortalidad, este no mortalidad. Hay que mirar los metaanálisis y fijarse mucho en la heterogeneidad. Si la heterogeneidad es alta, entonces estamos hablando de peras con manzanas. Pero si la heterogeneidad es baja, eso lo que hace es reforzar el poder demostrar que efectivamente hay un efecto sobre MACE y sobre mortalidad, porque en el metaanálisis sí se muestra un efecto sobre mortalidad, pero, y sigo insistiendo, solamente en pacientes con enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Bueno, en esas estamos, tratando de entender los mecanismos por los cuales los inhibidores de SGLT2 tienen esa capacidad de mejorar el corazón enfermo. La clave es que el corazón en esos casos está enfermo y la acción es sobre el corazón, no sobre la arteria. Y los GLP-1 es todavía un poco más complejo porque ahí hay de ambas cosas. Probablemente tienen algún efecto sobre la aterogénesis, pero también sobre el corazón enfermo. No podemos desaprovechar esa evidencia. Es una evidencia sólida, fuerte, y que nos lleva a manejar eso. Tanto como decir que solo debemos usar esas dos clases de medicamentos en todos los pacientes, definitivamente no. Y en eso estoy de acuerdo con Fernando. Bueno, vamos a ir, lo recuperamos a Guillermo, así que vamos a dejar terminar a Guillermo con su idea y después por ahí Fernando ahí estaba como queriendo decir algo, así que Guillermo, adelante, desmuteate por favor. Guillermo, desmuteate, estás muteado. Pedí disculpas que se cayó internet, bueno, un problema técnico, pero bueno, la historia, un poco lo que dijo recién Pablo, es decir, podemos seleccionar el mismo tipo de droga para el mismo tipo de evento, es decir, a mí me da la sensación que estamos hablando de, cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, probablemente tenemos que tener alguna diferencia entre lo que es el paciente que va a hacer un evento cerebrovascular, el paciente que va a hacer insuficiencia cardíaca o el paciente que hace, digamos, un infarto de miocardio. Y ahí realmente los resultados de las drogas fueron un tanto disímiles. Los GLP-1 fueron muy eficaces, particularmente semaglutide y liraglutide en reducción, en semaglutide particularmente y dulaglutide en reducción de evento cerebrovascular, no tanto así en reducción de infarto, mientras que los SGLT2 sí fueron muy efectivos en insuficiencia cardíaca. Entonces, una de las preguntas al panel es, digamos, ¿en qué contexto de paciente ustedes preferirían una droga versus la otra, digamos, dejando de lado el tema costo, ¿no? Eso me parece que sería un tema interesante para discutir, ¿no? Fernando, ¿querés responder? Sí, es difícil defender una posición en la que uno también tiene dudas, ¿no? Yo decía que en forma coloquial y con todo respeto para todas las doctoras que están presentes, porque puede sonar a un mal chiste sexista, pues me tocó bailar con la más fea o con la más gorda, como decimos en mi país cuando te toca un tema que no estás muy de acuerdo en ese sentido. Creo que traté de buscar el indicador más duro, porque creo, en eso sí tengo una firme convicción, que el indicador de muerte cardiovascular es lo que realmente quieres tú detener. La tecnología ha avanzado tanto para el tratamiento del infarto no fatal y el accidente cerebrovascular no fatal, que realmente tenemos mejores números y mejores tratamientos que ofrecer a esos pacientes. Sigo diciendo que la mortalidad cardiovascular debería ser el único indicador que deberíamos de utilizar y no tanto un MACE para hablar de esto.
Que estoy convencido de que estas clases terapéuticas tienen beneficios, no hay duda, lo han demostrado en los estudios. Pero tengo mis dudas porque no todas las moléculas tienen el mismo efecto y no todas las moléculas se comportan igual. Y el caso más específico es agonistas del receptor de GLP-1, dependiendo de la homología con el humano, o dependiendo de la vida media, o dependiendo del tiempo de exposición con los que son de exposición semanal, porque no hemos podido dilucidar si es la alta exposición que dan los de la vida media para darlos una vez a la semana, o de si en realidad es la diferencia y la homología que tienen con el humano lo que produjo los resultados. Sí creo que hay pacientes que se benefician de esta terapia y creo que los pacientes que se benefician de la terapia con GLP-1 son quienes ya tuvieron un accidente cerebrovascular y quienes ya tuvieron un infarto. Aquellos que tienen insuficiencia cardíaca o que tienen problema renal, yo no estaría tan seguro que estos pudieran ser la terapia más efectiva. Yo soy un convencido de que la proteinuria es un marcador de daño renal, pero la proteinuria no establece el daño renal. Y mejorar solo la proteinuria en los estudios hechos con agonistas del receptor de GLP-1 no me garantiza que haya un indicador dudo en la disminución, en la progresión en la enfermedad renal crónico-terminal, a la diálisis o al trasplante. Lo cual sí está demostrado con los inhibidores de SGLT2, que además de modificar la proteinuria, pues sí tienen algo que ver con la protección renal y los estudios demuestran la disminución en la progresión de la enfermedad. Con realmente una estabilización de la tasa de filtrado glomerular en ambos estudios. Entonces eso es en parte para responder a la pregunta de Guillermo. Y sí encuentro difícil defender la posición de que no se deben de tratar igual. En prevención primaria soy convencido de que tenemos que hacer una intervención holística y tener a los pacientes con estatinas a dosis altas y tener antihipertensivos de manera que el sistema renina-angiotensina. No solo los estudios de seguridad cardiovascular, sino también hay otros estudios hechos para insulinas, en donde se demuestra que el porcentaje de uso de estatinas en nuestros países es inferior al 50%, cuando los pacientes con diabetes sabemos que una alta cantidad de ellos deberían de estar en un tratamiento con una estatina. Guillermo, querías responder, levantaste la mano. Ya que estábamos en este terreno que planteó Fernando, me gustaría saber cuál es la opinión de los expertos respecto al uso de los SGLT2, en qué umbral de función renal, hasta qué umbral de función renal lo utilizarían, porque ustedes bien saben que hemos tenido discrepancias también en esto en la literatura, desde aquellos que nos decían no se puede utilizar por debajo de 45, el Emparré que lo permitió hasta por debajo de 30, y acaba de ser publicado el DAPA-CKD que nos dice que podemos utilizarlo hasta de 25. ¿Y qué pasa en aquel paciente que está entre 15 y 25? Ustedes son unos grandes expertos y clínicos, por eso me gustaría saber cuál es la opinión respecto a decir, qué harían en cada caso, ¿no? Ahí Pablo creo que levanta. ¿Puedo intervenir? Sí. Estamos esperando la voz de la gran. No. Pareció que dijo que sí. Adelante, Pablo. Okay. Yo pareció que guiñó. Ok. Mira, volvemos al tema del efecto pleiotrópico. Si el efecto sobre corazón tiene que ver con el efecto glucosúrico o natriurético, entonces ciertamente entre más baja la función renal, más se pierde ese efecto de los SGLT2. Y eso por un lado. Y por otro lado, que la FDA sobre todo no aprueba una indicación sin tener estudios al respecto. Entonces, en la medida en que hay más estudios con niveles más bajos de tasa de filtración y se demuestra la seguridad del medicamento, se permite ir bajando ese umbral. Y como dice Guillermo, ya va en 25, pero ahorita están haciendo estudios con 20 de filtración. La pregunta ahí no es si hay efecto adverso, no, parece no ser tóxico,
sino si hay todavía un beneficio. Y nuevamente, el tema es que pareciera que este beneficio sobre la función renal, sobre todo, no es dependiente de la acción tubular, específicamente con relación a la glucosuria. Por lo tanto, se podría pensar que se puede tener ese beneficio, repito, aún sin su efecto principal, que es bajar la glucemia. Si me permiten, para seguir en el mismo tema, porque tengo una pregunta del público justamente, si es que usarían un inhibidor de SGLT2 en una paciente con ACV isquémico secuelar, diabetes tipo 2, con talla vesical y colonizada por KPC, resultado por urocultivos repetidos. ¡Wow! Hay otras terapias para esa paciente. Claro. Hay otras terapias para esa paciente. Coincido. Yo quería comentar adicional a lo que comentó Pablo ahorita, Cristina, que si ya iniciaste el medicamento y la tasa baja, no lo debes de suspender. De hecho, en ambos estudios, el paciente que tenía todavía menos de 15 de tasa de filtrado lo seguía utilizando. No hay ningún evento de seguridad en ese sentido de decir que porque tenga una tasa menor de 15 se lo debas quitar. Creo que no podemos empezar por debajo de 25. Pero si el paciente tiene 27 y lo inicias y baja, como normalmente va a bajar un poco al iniciarlo, no tiene ningún problema y lo puedes continuar. Y creo que a lo que comentaba Pablo, también hay que ver que ahorita están descubriendo nuevos mecanismos y el bloqueo de los transportadores de sodio e hidrógeno como un mecanismo diferente, aparte del bloqueo que hace de los cotransportadores de sodio y glucosa, que entonces este es un mecanismo independiente que no va a tener que ver con la glucosa, pero sí tiene que ver con el sodio, y hay que recordar que estos transportadores están en corazón y riñón, y de esa manera los SGLT2 tienen una acción diferente, y que pudiera explicar esos beneficios cuando se pierde el uso del transportador por la insuficiencia renal del SGLT2. Bien, antes, Guillermo, ahora le doy la palabra a Guillermo, pero también recordar, sobre todo para el público que por ahí no maneja tanto diabetes, que estamos hablando de filtrados glomerulares muy bajos, pero recordemos que por prospecto, al menos en nuestro país, la aprobación para la utilización de los SGLT2 tienen un límite. Entonces, esto es en lo hipotético y en los trabajos experimentales, pero para la utilización quizás no los tenemos aprobados. Isaac, dime. Sí, en esta línea recordar que uno podría estar fuera de prospecto y recordar además que con filtrados glomerulares bajos uno está jugando con los efectos, sea cuales fueran, bomba de intercambio hidrógeno, protones e impacto sobre bomba de calcio a nivel cardíaco, está jugando exclusivamente con lo que Pablo denomina efectos pleiotrópicos, porque en niveles de filtrado muy bajos, recordemos que en el paciente diabético deja tener efecto en caída glucémica. Esto era una cosa que quería recordar. ¿Puedo, Cristina, hacerle una pregunta a Fernando? Es cierto, Fernando, lo que vos decís, que el efecto a nivel renal, a diferencia de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa de los agonistas del receptor de GLP-1, se ha visto traccionado fundamentalmente sobre el efecto en albuminuria. ¿Tu opinión es que ese efecto específico de los agonistas del receptor de GLP-1 sobre albuminuria fortalece la mirada sobre efecto fundamentalmente, volviendo a tomar las palabras de pleiotropismo, de efecto antiinflamatorio de los agonistas del receptor? Porque recordemos que la albuminuria no es solo un marcador renal, es un marcador endotelial inflamatorio, y uno piensa siempre, agonistas del receptor de GLP-1 pegan beneficiosamente en lo cardiovascular por el efecto antiinflamatorio, los inhibidores de SGLT2 por mecanismos conectados con todo lo hemodinámico, bomba de
sodioprotones, aumento de hematocrito, etcétera, pero la línea es otra. ¿Sería un dato más a favor del inflamatorio, antiinflamatorio? Yo creo que sí, Isaac, porque mira, yo sigo la línea de Drucker, que para demostrar que el agonista del receptor de GLP-1 tiene efecto en esa parte, tienes que tener receptor. Y no se ha demostrado grandemente que haya receptores canónicos en ese sentido, en ese nivel, como para decir que tienes un efecto específico. Y entonces, si tú bajas la glucemia, que son más potentes los agonistas del receptor de GLP-1, tienes un efecto sobre monocitos que sí tienen receptores para GLP-1 y sobre todo los que están en pared endotelial, pues entonces tú puedes tener ahí un mecanismo de reducción de la inflamación. Y de esa manera podríamos entender dentro de la fisiopatología cómo sucede esta disminución en la proteinuria. Y creo que esa parte es la parte más convincente. Es la acción que tiene el GLP-1 sobre células inflamatorias y la mejoría de lo que sería el endotelio. Y de esa manera se disminuye la proteinuria. Creo que faltarían estudios dedicados específicamente para ver cuál es el peso que tienen en la disminución de la función renal y en la progresión de la disfunción renal, en la caída de la tasa de filtración. Y no veo yo que las compañías estén ahorita ofreciendo protocolo en ese sentido para ver protección renal con los agonistas del receptor de GLP-1. Hay una pregunta del público. Tendríamos que ir a las preguntas del público, porque hay varias, están entrando lentamente, pero hay una que por ahí es interesante. ¿Qué lugar ocuparían las TZDs en este momento en el tratamiento de los pacientes con diabetes? ¿Si dan o no protección cardiovascular? Buenísima pregunta. Como Pablo dio el sí, le toca a él. ¿Estamos hablando de las tiazolindionas? Sí. Pues como ya dijo Fernando, fueron el motivo por el cual empezaron a hacer los CVOTs, porque Nissen, como ustedes recuerdan, puso el grito en el cielo haciendo un metaanálisis con rosiglitazona mostrando que aumentaba mortalidad. Eso fue falso, eso realmente no sé cómo lo dejaron pasar, pero ese metaanálisis no demostraba aumento de mortalidad. Posteriormente se han hecho estudios tanto con rosiglitazona como con pioglitazona demostrando que no aumentan el riesgo cardiovascular, pero tampoco son muy efectivos en reducir el riesgo. Tal vez en el estudio que se hizo en pacientes ya muy complicados con pioglitazona, sí se vio una reducción de eventos, pero por otro lado aumentó dramáticamente la falla cardíaca. Entonces son medicamentos que no tienen esa indicación como prevención de enfermedad cardiovascular. En mi opinión, actualmente la única indicación que tienen las tiazolindionas es en hígado graso cuando realmente hay que hacer un tratamiento para evitar su progresión a fibrosis, y en eso es el referente para los nuevos medicamentos que se vienen en ese campo. Pero recordemos que el paciente con falla le va muy mal con tiazolindionas, falla cardíaca, y tienen otros inconvenientes, aumenta peso, produce edema. En nuestro medio, no sé en el de ustedes, pero en nuestro medio se usaron muy poco y ahora cada vez menos. Fernando quería agregar algo. Sí, han caído en desuso y acá en México la única recomendación que hacemos es para pacientes jóvenes. El problema de que la diabetes empiece entre los 35 y los 40 años en mi país es que tienes que darles una terapia que sea efectiva y donde todavía puedes influir en mantener el peso a través de un estilo de vida saludable, y lo usamos solo en gente joven. Gente por debajo de 45 años, arriba de 45 años es muy raro que veas pacientes que tienen una glitazona por los motivos que bien expuso Pablo. Bien. ¿Querés agregar algo, Guillermo? No, solamente un breve comentario respecto a la persona que
preguntó sobre esa paciente sondada. Recordemos que uno de los grandes efectos adversos de los SGLT2 son las infecciones genitourinarias. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro, porque realmente el efecto sobre la candidiasis genitourinaria es tremendo, y esto hay que tenerlo muy claro, sobre todo en ese tipo de pacientes, ¿no? Perfecto. Hay otra que... Isaac, sí. No, agregar además que cuando hay comorbilidades, y esta paciente tiene comorbilidades, un efecto grave, poco frecuente, pero significativo con los inhibidores de SGLT2 utilizados en pacientes que están con comorbilidades, es el riesgo de cetoacidosis. Así que sería otro motivo para ser cuidadoso. Sí, sin duda tiene un montón de motivos, como ya dijeron los doctores, está para otro tratamiento, claramente, esta paciente. Hay una pregunta que me parece interesante porque me parece que es un planteo serio con respecto a entender si estas drogas son o no equipotentes, en cuanto que la pregunta es concretamente, un paciente que no responde desde el punto de vista glucémico con el agonista con un SGLT2, ¿le agrego otra droga o cambio a otra más potente? Es decir, creo que acá hay que entender si son todas la misma potencia o la dosis o no hay una diferencia. Pablo levantó la mano. Adelante, Pablo. No sirve cambiar a otro medicamento de la misma clase. En lo que respecta a inhibidores de SGLT2 o en lo que respecta a inhibidores de DPP4, que los hemos dejado de lado, pero tienen varias indicaciones en ese paciente con falla renal avanzada. En el caso de la señora con la sonda podría ser una opción, darles un inhibidor de DPP4 solo. Pero ni los inhibidores de DPP4 ni los SGLT2 sirve de nada cambiar. En los agonistas de receptor de GLP-1 sí hay algunas diferencias. Hay unos más potentes que otros, especialmente en su efecto sobre el peso. Y definitivamente los agonistas de receptor de GLP-1 son los que se salen un poco de esa relación tan estrecha que hay entre el efecto de un antidiabético y la hemoglobina glicosilada inicial. A más alta la hemoglobina inicial, mayor efecto del antidiabético. Con los agonistas de receptor de GLP-1 se puede obtener un efecto un poco mayor y algunos más que otros. Sí, Fernando. Hay estudios que demuestran diferencia en la excreción de glucosa frente a frente. Son estudios pequeños, de poca exposición, y no son estudios a largo plazo para ver resultados de efectividad. Entonces uno no puede extrapolar los estudios donde ves mecanismo de acción a la parte clínica, y estoy de acuerdo con Pablo en ese sentido. En el que haya una diferencia en la excreción de glucosa en un estudio corto no significa que en la efectividad para la reducción de la hemoglobina glucosilada sean diferentes cuando los pruebas en la parte clínica. Y los network metaanálisis que hay no son estudios frente a frente entre las moléculas. Hay que recordar eso, porque a veces la gente se va fácilmente con un network metaanálisis donde no es una comparación directa frente a frente, sino es una comparación indirecta de estudios que se parecen, pero que no necesariamente son iguales. Y yo tendría la misma conducta que Pablo en ese sentido. Bien, Guillermo, ¿querías agregar algo? Que te vi levantar la manito antes. No, solamente una pregunta al panel. O sea, a ver, yo creo que estamos en una etapa muy apasionante de todo este tema, ¿no? Y una de las cosas que quisiera enfocar específicamente es la insuficiencia cardíaca, porque han salido drogas, más allá de los SGLT2, más allá de los GLP-1, que han tenido cierto impacto. Por ejemplo, el estudio Paradigm demostró, por ejemplo, claramente que el uso de un inhibidor del receptor de angiotensina más un potenciador de los niveles de factor natriurético auricular no solamente disminuía el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca en más de un 25%, sino también reducía en el estudio POSO un 30% el riesgo de desarrollar diabetes. Entonces, evidentemente, ahí hay una droga que probablemente tenga un potencial y ya los cardiólogos están pensando en este tipo de contexto. Y acaba de publicarse el estudio Fidelio sobre el uso
de los, digamos, antagonistas de no esteroides, de los receptores de aldosterona, que también demostraron en nefropatía diabética una reducción de casi el 20%. Entonces, me parece que tenemos un arsenal interesante y quería conocer un poco la opinión de dos expertos como Pablo y como Fernando, a ver, en este punto, si les parece que son nuevas potencialidades que tenemos para el tratamiento de estos pacientes que están en falla cardíaca, falla renal, con nefropatía, con diabetes. En fin, es una opinión que quería conocer. ¿Cómo es que llaman ustedes cuando uno combina varios vinos para lograr una El combinación maridaje. perfecta? No, los vinos. Que y eso que soy combinan diferentes vinos. ¿Cómo? Salirse del varietal. El varietal, bueno. Claro. Uno le tiene como cierta prevención a los varietales porque uno se va directo al Malbec, pero parece que en falla cardíaca lo que funcionan son los varietales, un poquito de cada cosa. Y el SGLT2 ya los cardiólogos lo incluyeron en falla cardíaca sin dejar de lado los nuevos medicamentos que mencionó Guillermo. O sea, ahí pareciera, yo no soy experto obviamente en falla cardíaca, pero pareciera que ahí todo vale y un poquito de cada cosa, bien combinado como lo hacen ustedes con los vinos, es lo que parece funcionar en falla cardíaca. Bien, tengo una pregunta. Isaac, sí. Sí. Yo también le preguntaría a Guillermo, ¿qué piensa él, pensando en Fidelio y en Paradigm, si on top de estas nuevas medicaciones actuarán los inhibidores de SGLT2, potenciando sus resultados? Es decir, que esto es muy apasionante porque se dan una serie de situaciones y de preguntas que yo creo que son infinitas, ¿no? En mi opinión. No, yo coincido con vos, Isaac. Yo creo que se está cambiando radicalmente el concepto de tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Digamos, de lo que ya tenemos nuestros años, desde que tratábamos la insuficiencia cardíaca con digital y diuréticos a la aparición de los vasodilatadores como los inhibidores de la ECA, a lo que estamos teniendo ahora, digamos, donde ya tenemos un arsenal de SGLT2, inhibidores de no esteroides de aldosterona, potenciadores del factor natriurético auricular. Lo que va poniendo en el centro es que en verdad el corazón es un órgano profundamente metabólico y que tiene repercusiones metabólicas increíbles. La doctora Bordicchio demostró no solamente que, digamos, el factor natriurético auricular tiene un efecto sobre la vasodilatación y la natriuresis, sino también sobre la pérdida de peso. Entonces, digamos, estamos entrando en un territorio que para los diabetólogos y para los endocrinos es apasionante, porque si lo podemos lograr efectos que vayan más allá, digamos, del puro efecto hemodinámico, como dijo Pablo, efectos pleiotrópicos, realmente me parece un panorama extremadamente interesante. Bien, tengo una pregunta del público, porque para irme echando un poquitito, porque por ahí cobramos vuelo en la discusión, nos apasionamos y por ahí hay preguntas que me parece que son más básicas y que el auditorio las está pidiendo y me parece que hay que responderlas, ¿sí? Una que es clínica, me parece que es muy clínica y que tiene que ver sobre si el impacto de los SGLT2 sobre el glucagón tiene alguna manifestación clínica de relevancia, que me parece interesante porque es fisiopatología de alguna manera. ¿Sí? ¿Quién la toma? Hay un incremento, incremento del apetito en los pacientes que son sometidos a los inhibidores de SGLT2, que más o menos aparece después de los 3 meses de estar en la droga. Es cuando ya tienes estabilizada la baja de la tasa de filtrado, donde ya llegaste al nadir de lo que vas a conseguir en hemoglobina glucosilada, y los pacientes empiezan a decir, doctor, ya no bajo más de peso y estoy empezando a tener hambre. Estoy empezando a querer comer más. La elevación de los niveles de glucagón parece una respuesta específica a la glucosuria y se ha aducido como uno de sus efectos el que sea neutralizador de la pérdida de peso y que sea uno de los efectos que tiene. Entonces, realmente así algo clínico específico fuera de eso. Pablo, ¿querés agregar algo? Pablo. Levanto la mano. Pablo, estás muteado. Desmuteate. La otra cara de la moneda
es que el aumento del glucagón aumenta los cuerpos cetónicos, el hidroxibutirato, y eso aparentemente es comida gourmet para el corazón. O sea que hay una teoría de que gracias a eso el corazón se nutre mejor y por eso los resultados, sobre todo en falla cardíaca. O sea que no acabamos de entender todavía el beneficio o el perjuicio de esos efectos adicionales de esta clase de medicamentos. Isaac. Sí, simplemente para confirmar que no está claro, además del efecto beneficioso a nivel cardíaco, el probable efecto fágico que señalaba Fernando, también se le adjudicó una cierta parte de la culpa por los episodios de cetoacidosis diabética, si bien parece ser que lo fundamental es el déficit absoluto o relativo de insulina, que se da, por ejemplo, en comorbilidades o en diabetes tipo 1, el aumento de glucagón se le adjudicó en algún momento un potencial efecto cetogénico. Perfecto. Hay otra pregunta que también es muy clínica y es si usarían un inhibidor de SGLT2 en una persona delgada, que antes lo mencionaron, mayor de 70 años, por su impacto en el peso y la posibilidad de deshidratación. ¿Quién la toma? Fernando, adelante. Por lo del peso no habría mucho problema. Los pacientes se estabilizan en la pérdida de peso y hay que ver que es un promedio. Hay pacientes que no pierden peso o bajan solo medio kilo, 1 kilogramo. Hay pacientes que pueden perder hasta 4 o 5 kilogramos. La pérdida de peso no sería realmente una preocupación. Pero los individuos de 75 para arriba pueden tener tendencia a tener hipovolemia y ahí es donde se recomienda empezar con una dosis más baja de inhibidores de SGLT2 para el inicio y después, si se necesita y lo tolera y no tiene hipotensión, poderla incrementar. Recordando que los estudios de seguridad renal están hechos con muchos individuos por arriba de los 65 años de edad y que tienen todavía más problema en la parte de mantener la glucemia, y te diría que esos individuos no han tenido problema al iniciarse este medicamento, y la dosis con la que han iniciado, por ejemplo, en el estudio Credence, fue con 100 miligramos de canaglifosina y no con 300. Creo que esa parte es la prudencia, lo que habría que utilizar. Perfecto. Sin hay embargo, otra que también... Sí, Valo, sí, no, perdóname. simplemente que hay más cosas fuera de los inhibidores de SGLT2 y por lo menos en mi caso, yo a ese tipo de pacientes les empiezo con un inhibidor de EPP4, inclusive sin combinar con metformina de entrada, como monoterapia. Yo creo que hay nichos para cada uno de los medicamentos que tenemos en el manejo de la hiperglucemia, no en el manejo de la enfermedad cardiovascular. Perfecto. Hay una pregunta relacionada con esto, Pablo, y justo me diste pie. ¿Qué lugar quedaron los inhibidores de DPP4 dentro del algoritmo del tratamiento? Porque los mencionamos, pero muy superficialmente. Así que si querés seguir con la idea, Pablo, que tomaste el guante de los DPP4. Yo diría que el DPP4 es seguro, eso fue lo que mostraron los estudios CVOT, que era el objetivo principal de esos estudios, seguridad cardiovascular. Son seguros desde el punto de vista cardiovascular, son buenos para controlar la glucemia, no producen hipoglucemia, no aumentan peso, son excepcionalmente buenos en combinación con metformina y hay una explicación de cómo se potencian las dos moléculas. Creo que es una buena opción para comenzar el manejo en un paciente que no es obeso, y creo que hay nichos, como dije ya, la persona mayor, el adulto mayor. Generalmente eso va aumentando el límite de edad en la medida en que nos vamos volviendo más viejos, pero el adulto mayor es un nicho, y el paciente que tiene una tasa de filtración por debajo de 30 por ahora, de pronto por debajo de 20, yo diría por debajo de 30,
ese es un candidato muy bueno para inhibidores de EPP4. Isaac levantó la mano. Y yo quería agregar, coincido absolutamente con Pablo, querría agregar que justamente pensando en adherencia de pacientes e inercia médica, el inhibidor de DPP4 tiene con tan pocas contraindicaciones y tan pocos efectos adversos que es de muy fácil utilización en primer contacto, con médicos de primer contacto con un entrenamiento relativo y además es muy bien tolerado por los pacientes. De hecho, las guías que plantean la selección de inhibidores de SGLT2 o agonistas del receptor de GLP-1 para pacientes con enfermedad cardiovascular previa, colocan en un lugar muy predominante como paso ulterior, si es necesario aumentar la eficacia de estos, los inhibidores de DPP4. En cualquiera de las guías que mostraron Fernando, Pablo, quiero aumentar eficacia aún con eventos cardiovasculares, tengo puesta la metformina o no, tengo el inhibidor de SGLT2 o el agonista del receptor, casi lo que sigue es, en términos de seguridad, es un inhibidor de DPP4. Excepto querías arreglar. cuando hay GLP-1, no en ese caso. Claro, la combinación de inhibidor de DPP4 con GLP-1 no estaría considerada. En los que están recibiendo, me disculpen, inhibidores de SGLT2, no es sumatorio agonistas del receptor, perdón. Bien. Guillermo, ¿querías agregar algo? Desmuteate. Estás muteado. Guillermo, estás muteado. Ahí está, perdón. Un solo detalle de lo que se dijo, que me parece muy importante. Yo creo que la gran ventaja de los GLP-1 y los inhibidores de IPV4 es la reducción de la tasa de hipoglucemia. Yo creo que eso es un evento tremendamente importante, porque si uno analiza, por ejemplo, el análisis post-op que hizo Sidman sobre el líder, por ejemplo, sabemos que la hipoglucemia tiene una relación directa con la muerte cardiovascular y el riesgo cardiovascular. De hecho, hasta temporal, es decir, cuanto más cerca estuvo el evento de hipoglucemia severa, mayor el riesgo cardiovascular inmediato. Por lo tanto, yo creo que en un paciente de esas características como el que se planteó, mayor, etcétera, una de las prioridades no solamente es reducir la hemoglobina glicosilada, sino evitar la hipoglucemia, porque sabemos que la hipoglucemia tiene consecuencias severas para el aparato cardiovascular. Hay una pregunta con respecto a que si a una paciente con antecedente de infarto de miocardio, hemoglobina glicosilada en el objetivo 7%, le iniciarían igual el tratamiento o le agregarían igual un inhibidor de SGLT2 o un agonista de GLP-1. Yo creo que lo mencionaron bien, Pablo, al comienzo, que inclusive hay guías que están descartando iniciar con otra cosa e inician directamente, sobre todo si el paciente tiene eventos coronarios. Pablo, ¿querés agregar algo? Si uno no le agrega el inhibidor de SGLT2, se lo termina agregando el cardiólogo. Yo te diría que una u otra terapia dependería del peso que tenga el paciente. Claro. Si el paciente tiene más peso que perder, le pondría un agonista al receptor de GLP-1. Sí. Si el paciente tiene menos peso que perder, le pondría un inhibidor de SGLT2. Para mí la discusión sería el peso que pudiera bajar. Exacto, porque la comparación finalmente, la reducción de MACE de todos es más o menos parecida, con lo cual uno inclinaría la balanza hacia un lado o hacia el otro. Esta pregunta sí es mía. Pablo, ¿pensás que esta dificultad que tenemos en demostrar efecto de prevención primaria no estaría vinculado a que los CBOT en realidad son de una evolución corta como para poder demostrar prevención primaria? ¿Necesitamos más tiempo para poder demostrar esto? ¿Qué opinan al respecto? Claro, definitivamente entre más frecuentes los eventos, más rápido se puede demostrar el efecto y o con una muestra más pequeña. Entonces, en prevención secundaria, donde el que ya tuvo un infarto, la probabilidad de que lo vuelva a tener es mucho más alta, es más fácil demostrar el efecto. Pero entonces, todo tarde o temprano puede llegar a demostrar algún efecto si hay alguna base racional para ello.
pero viene el tema justamente de los números necesarios a tratar que estábamos mencionando. El número necesario a tratar es cuántas personas yo tengo que tratar de esa forma para evitar un evento. Y cuando yo ya en prevención primaria tengo que tratar 500 o 600 personas para evitar un evento o demorarme un montón de tiempo, pues deja de ser costo efectivo comparado con lo que mencionaba Fernando, las estrategias multifactoriales que dan beneficios mucho más rápidos en pacientes en prevención primaria. El número necesario a tratar en el esteno fue de 4, estamos hablando de 50, 60 en prevención secundaria. Fernando. Entonces, el estudio de Rewind de dulaglutida, donde tienen un componente de población de prácticamente el 70%, cuando ves el análisis de subgrupos con enfermedad previa y sin enfermedad previa, no hay heterogeneidad en el estudio. Y de hecho ellos están buscando la indicación para prevención primaria. Nada más que lo que mencionaba Pablo ahorita, cuando ves ese estudio, el NTT se va a 130, 120 y tantos. Entonces, prácticamente es un estudio de seguimiento de 5 años, es el estudio más largo, 5.4 años en la mediana, pero precisamente porque tiene una componente de prevención primaria muy grande y eso te eleva el NTT, pues tratar 124 pacientes ahorita por 5 años para obtener la prevención de 1, ahí es donde entra verdaderamente la costo-efectividad, como mencionó brillantemente Pablo, ¿no? Isaac, y después vamos con una pregunta que me parece yo que no la querría podemos hacer dejar fuera. la misma yo le querría hacer a Pablo una pregunta, porque uno se pone ansioso. No hay duda que esto pega más en enfermedad cardiovascular previa, este tipo de fármacos, que sin. Pero la pregunta, Pablo, es esta. ¿Qué es factor de riesgo agregado sin enfermedad cardiovascular previa? Porque si el factor de riesgo agregado, Pablo, es hipertensión, dislipidemia, es una cosa. Si el factor de riesgo agregado es un subrogado duro, aún sin eventos previos, como es un septum de 14 milímetros o una pared posterior de 12, es decir, hipertrofia ventricular, o albuminuria. ¿Qué opinás sobre esa utilización temprana en prevención primaria de estos fármacos que pegan tanto en prevención secundaria, cuando es prevención primaria pero con subrogados de riesgo duros? El tema es qué se está haciendo con esos subrogados. Si es hipertensión y está bien tratada, no es... Puede ser un residuo de un tiempo de hipertensión ahora bien tratada y que antes fue muchos años no maltratada. Claro, y entonces hipertrofia ventricular que te está proponiendo una insuficiencia cardíaca futuro. Mi opinión, y eso lo he discutido con los cardiólogos, es que yo creo que hay que distinguir cuando el corazón está enfermo. La hipertrofia ventricular izquierda indica un corazón enfermo. La falla cardíaca indica un corazón enfermo. El haber tenido un evento ya indica que ese corazón está enfermo, aunque haya quedado, por imágenes, haya quedado intacto. Esas situaciones indican corazón enfermo y ahí estaría yo de acuerdo en considerar específicamente los SGLT2. La otra condición es albuminuria, pero macroalbuminuria. O sea, cuando hay una proteinuria franca. El estudio Credence precisamente dio un resultado similar, o sea, equivalente a enfermedad cardiovascular, porque el riesgo de sus pacientes, al analizar el grupo control y cuántos hicieron eventos, fue equivalente a tener enfermedad cardiovascular. O sea, tener enfermedad renal crónica con macroproteinuria, ese es un evento que claramente lo clasifica como si tuviera enfermedad cardiovascular. Bueno, no tenemos, ya estamos en tiempo, pero me gustaría, la última pregunta me están pidiendo desde la coordinación, que me parece interesante también y muy clínica, es ¿qué opinan de la utilización de los SGLT2 en pacientes con diabetes tipo 1?
Mira, yo tengo experiencia en ese sentido. Tengo un buen número de pacientes que son adultos con diabetes tipo 1 que tienen problema con el peso y la dosificación alta de insulina, y dosis media de un inhibidor de SGLT2 produce buenos resultados. Se ha logrado disminuir algo la insulinización, mejoría y estabilidad, sobre todo estabilidad en la variabilidad que tienen postcomidas, y la experiencia ha sido buena. Es un uso fuera de la prescripción. En Europa ya están ahorita aprobados dapaglifosina y el combinado de SGLT1 y SGLT2 para su uso en diabetes, pero ponen la restricción de que deben de tener más de 8,5 de hemoglobina. Yo nunca lo he puesto en un paciente que tiene menos de 8 de hemoglobina glucosilada, que menos de 8 lo puedes trabajar todavía con intensificación de tratamiento. Pero la experiencia ha sido buena. Bueno, Pablo, agreguemos lo único que yo advertiría es que no es para ahorrar insulina. Cuando uno lo usa para ahorrar insulina y empieza a bajar la insulina, es cuando pueden ocurrir los episodios de cetoacidosis. Y la otra cosa es que yo generalmente en esos pacientes en quienes les doy SGLT2 inhibidores y tienen tipo 1, les medía, ya no les mido, pero les medía los cuerpos cetónicos en sangre, y la verdad es que no cambian mayor cosa. Si uno no pretende quitarles, o mejor dicho, reducirles la insulina, no hay problema. Para estabilizar, como dice Fernando, funcionan. A fin de cuentas, funcionan con o sin insulina. Estés o no estés, como el cuento aquel. Bueno, en función del tiempo les agradezco profundamente la colaboración a los cuatro. Fue una mesa, me parece, brillante, con una discusión de altísimo nivel, y realmente para mí fue un placer compartirla con ustedes. Y bueno, voy a dar paso al doctor Sergio Aspis, que es quien va a hacer el cierre de esta reunión. Sergio, te dejo en tus manos. Gracias, Cristina. La verdad que esta mesa fue un lujo por el nivel de las disertaciones, y también poder escuchar cómo había discusión entre los expertos sobre cuestiones prácticas con algunos fundamentos teóricos. Desde ya que fue muy dinámica tu coordinación. Así que muchas gracias. En primer lugar, quisiera darle lugar al micrófono que hable el doctor Pablo Knoblovic para que nos recuerde algunos datos de interés sobre el AIS 2021 virtual, como lo hizo en el primer día. Pablo. Bueno, gracias, Sergio. ¿Cómo están todos? La verdad que la mesa excelente, así que felicitaciones de mi parte también. Simplemente agradecer a SAEM y a los organizadores de la jornada la posibilidad que nos dieron de hacer la difusión del AIS 2021 virtual. Invitarlos a todos a participar y a presentar trabajos. Les recuerdo que el deadline para la presentación de trabajos es el 30 de noviembre y no se extiende, porque no vamos a tener tiempo sino después de hacer la evaluación y la logística de la distribución de trabajos. Recordarles que hasta el 15 de enero es la inscripción temprana, a un costo de $100, que para los argentinos puede ser abonado en pesos, sin aditivos al dólar oficial. Y por lo tanto, bueno, nada, los esperamos del 24 al 28 de febrero para disfrutar de ese hermoso congreso. Y bueno, creo que falta algún sorteo, Sergio. Sí, antes de, si ya me pasas el micrófono, tengo que decir algunos avisos parroquiales breves, porque sé que, bueno, el interés no está en estas palabras, sino en el sorteo, pero reitero la invitación para que todos conozcan nuestra página de SAEM, donde van a ver desplegada toda la actividad que se realiza. Van a encontrar la revista Argentina de Endocrinología y Metabolismo, que es de acceso libre, o sea que pueden hacer su lectura, pueden enviar trabajos para su publicación, van a encontrar cursos virtuales, videos, recomendaciones, cursos, información de interés para el profesional y la comunidad. Y también el trabajo que está realizando día a día los 12 departamentos de SAEM. Y con respecto a los departamentos, quiero resaltar uno en particular, porque es reciente,
es el flamante Departamento de Salud Transgénero y Diversidad Sexual, y lo menciono aquí porque también los quiero invitar a que aprovechen el primer simposio que se va a realizar el miércoles que viene, 18 de noviembre, también a las 19 horas, por Zoom. Es gratuito y simplemente hay que inscribirse. Bueno, en honor al tiempo, quisiera pasar dos plaquitas. La primera, que me la facilitaron hoy, si me ponen la primera placa, es en honor a ustedes para demostrar que sí, que fue una jornada latinoamericana donde vemos el porcentaje de inscriptos, asistentes, participantes en esta jornada de toda Latinoamérica, inclusive de algunos países lejanos, como ven ahí, España y Rusia. A todos ellos, muchas gracias por haber respondido a esta convocatoria. La segunda placa es el deber que tengo para agradecer a los laboratorios como Amgen, Glaxo, Sanofi y a la Clínica de Fertilidad In Vitro Buenos Aires, porque fueron los que nos pudieron apoyar para poder solventar y concretar estas jornadas. Y por último, sin placa, quiero decir que tal vez yo sea la cara visible, pero hubo un equipo de 6 personas que pudieron concretar esa idea de estas jornadas en lo que hoy es una realidad. Y que no termina hoy porque estas grabaciones de estos 4 días se están editando para luego subirlo a la página de SAEM, y se le va a notificar a cada uno por email para que sepa cuál es el link para acceder a este valioso material. Este equipo está integrado por las doctoras María del Carmen Selva Cruz, Ana María Sequera, Rosana Asclate, Inés Califano y el doctor Javier Farías. A todos ellos mi reconocimiento y el aplauso que debemos por haberse esforzado en poder concretar estas jornadas que por lo visto impactó muy bien, fue de mucho provecho. Y sin más, ya estando en tiempo, creo que podemos proceder al sorteo. Como ayer, vamos a hacer el sorteo de una beca que implica la inscripción 2021, que se refería recién Pablo, que va a ser del 24 al 28 de febrero próximo virtual, y se van a sortear 2 nombres, el primero como titular y el segundo como suplente. Cuando se mencione el titular, con que por chat nos diga presente, sabemos que está presente, porque esto se sortea no entre los inscritos, sino entre los que asisten a la jornada, ya queda como ganador de esa beca. De lo contrario, pasamos al elegido en segundo lugar como suplente. Así que no sé el sistema si ya me puede tirar el nombre del primer supuesto ganador. Nora Antelo. Por favor, Nora, si por chat nos das presente, ya es tuya la beca. Ahí dio el presente, doctor. Perfecto, presente. Ok. Nos sentimos muy contentos de poder modestamente haber aportado 2 becas en esta jornada. Así que disfruten esas 2 becas. Y bueno, ¿qué más puedo decirle? Que estamos muy contentos, muy agradecidos a los participantes del programa científico, como ustedes que nos acompañan, y desear que tal vez el año próximo podamos concretar las segundas jornadas latinoamericanas. Desde ya que van a ser bienvenidas todas las observaciones que quieran hacer, porque nuestro objetivo es perfeccionarnos, así que cualquier falla, cualquier idea que nos pueda superar, van a ser muy bienvenidas. Así que buenas noches, ojalá nos reencontremos, si no es en el Zoom de la semana que viene, en el ICE 2021, será en la segunda jornada latinoamericanas. Y por último, recordar que ya pueden escribir en sus agendas que nuestro próximo congreso de SAEM va a ser del 9 al 12 de octubre del año 21. No sabemos todavía si virtual o presencial, vamos a ir viendo sobre la marcha, pero la fecha es del 9 al 12 de octubre del año 21. Chao.